Hay un sector de la sociedad salteña, profesionales, trabajadores sociales y nutricionistas, que se han autoconvocado y que van a realizar este sábado 30 de mayo un plenario abierto con legisladores provinciales para debatir posibles modificaciones a la ley que norma la Caja de Previsión Social para Profesionales de Trabajo y Nutrición de Salta. De ese tema vamos a hablar ahora con Analía Laura Allende. Analía, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, ¿cómo estás? Laura Laura Allende. Allende. Laura, bueno, qué situación la que se plantea, ya lo hemos visto a ustedes en algún momento manifestarse, ¿no? Y pedirle a los legisladores no a la caja profesional obligatoria, queremos ser escuchados. Finalmente, eso aparentemente se va a lograr mañana. Laura, ahora, Sí, ahí ahí está, estoy. ahora Ahora sí, sí. Te sí. decía, digo, Sí. esto que ustedes pedían y este pedido a los legisladores finalmente se concretaría mañana. En realidad, esta es una problemática, como bien lo referías vos, que en realidad se está trabajando hace más de un año, ¿sí? Han habido encuentros con diferentes legisladores de ambas cámaras. Lo más concreto que tenemos en este momento es el proyecto que ingresó por la Cámara de Senadores, el senador Enrique Cornejo, Ujú. eh, pero que está ahí todavía en un stand-by, digamos, se han convocado a los diferentes actores para poder expresar cuál es la situación frente a la aplicabilidad de esta ley. Y en ese contexto es que este día sábado se va a realizar un plenario en el que van a participar legisladores, los profesionales, los colegios profesionales y que están invitados también a todas aquellas personas que tienen un interés en esta problemática porque les afecta a familiares, estudiantes avanzados, recién graduados, ¿sí? Ujú. Para que tengan en conocimiento los alcances de esta posible modificación de la ley y por qué es que se la solicita también a esa modificación, ¿no? Ujú. Cuando uno mira, entiendo que la creación de una caja de previsión social podría tener un argumento a favor, decir, bueno, pero ¿por qué se oponen a tener su propia caja? Digo, ¿no? Pero después hay que mirar cómo se sostiene esa caja y qué va a implicar sostener la caja de previsión social. Completamente es así. En ese sentido, quiero tratar de transmitir la mayor claridad posible. Ujú. No es que uno esté en contra de la caja o que uno, como vos lo planteás, no esté pensando en su futuro o cómo quiere afrontar ese futuro. La problemática que nosotros tenemos principalmente, podríamos decir, tiene como tres instancias. Primero es cómo se llega a la sanción de esta ley Ujú. para que entre en vigencia la ley. Después es este año de aplicación de la ley, cómo está afectando a los profesionales que ya están en ejercicio. Y la tercera pata, digamos, del debate tiene que ver de qué manera esta ley a futuro está representando una carga también para los recién graduados o Ujú. los profesionales recién matriculados en ambos colegios. En ese sentido, si nos centramos primero en este año de aplicación, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Las características que tiene la propia ley, ¿no? Por un Ujú. lado, las categorías de los aportes previsionales, que en principio están por edad cronológica, no Claro. por años de ejercicio de la profesión, Ujú. lo cual particularmente para la carrera de nutrición es un punto bisagra, considerando que los profesionales nutricionistas, la mayoría, no se recibe con 23, 25 años. Hay profesionales nutricionistas, la mayoría se recibe pasado los 30 años, tenemos colegas que se han recibido alrededor de los 38, 40 años de edad, Ujú. entonces ya empiezan con un aporte bastante alto en relación a la trayectoria profesional. Por otro lado, los valores que involucra cada uno de esos módulos previsionales a pagar por categoría son relativamente altos considerando las condiciones laborales y de sueldos de las Ujú. dos profesiones a las que abarca. Por un lado, las nutricionistas tienen multiempleo porque Claro. justamente con un sueldo no alcanza. Ujú.
realiza el ejercicio libre de la profesión, que tiene la posibilidad de tener su propio consultorio, además tiene que afrontar los gastos del alquiler, del seguro de praxi, lo que hay que pagar a rentas, a ARCA. A eso hay que hacer una apreciación muy particular que tiene que ver que en Salta la mayoría de los prestadores de nutrición trabajan con obra social. O sea, la mayoría no es que hace atención particular, trabaja a través de los convenios con obras sociales. Y la principal obra social de la provincia es IPS. Claro. IPS no tan solo que tiene valores por debajo de los mínimos éticos establecidos por los colegios, sino que además actualmente hoy, se le abona a las prestadoras nutricionistas con un desfasaje de 120 días. Entonces, uno tiene que responder a su obligación previsional todos los meses para no generar deuda, y la fuente de ingreso tiene un delay de 120 días. Entonces, es una situación sumamente crítica. Los trabajadores sociales en su mayoría trabajan en relación de dependencia, por lo tanto ya tienen un aporte previsional, que uno en alguna entrevista escuché a los directorios de la caja que hablaban de un complemento. Si esta caja está pensada o concebida desde la idea del complemento, doblemente tiene que poder ser una decisión personal si quiero o no quiero complementar. No debiera ser una obligación, una imposición, si voy a complementar. Entonces, en ese sentido... Sí, llama la atención esto, ¿no? El hecho de que sea una obligación y sobre todo teniendo en cuenta este momento. Está bien lo que vos explicabas y un poco respondiendo a la pregunta, a lo que yo decía. No es que no estés pensando en el futuro, pero lamentablemente en este presente que estamos viviendo se me hace muy difícil afrontar todo esto, porque, como vos bien decís, en el primer año de funcionamiento, y no solamente es el primer año de funcionamiento de la caja, sino el sostenimiento en el tiempo de la caja. Porque si me anticipo, estoy leyendo un titular de un diario o de un medio de acá a año y medio, 2 años o 3, diciendo la Caja de Previsión Social no les paga a los nutricionistas y a los trabajadores sociales. ¿Y por qué? Porque no tiene fondos. Porque no tiene fondo, y en ese sentido también hacer la aclaración que actualmente a diciembre, que es el dato más o menos que manejamos, a diciembre de 2025, la ley entró en funcionamiento en febrero del 2025, a diciembre de 2025 solamente el 30% de quienes son afiliados de la caja están pudiendo tener sus aportes previsionales al día. Mirá. Que son los que van a poder participar de las elecciones y de la asamblea el día de hoy. Entonces, es una ley que tiene muchas cuestiones perfectibles, si se quiere, porque lo podríamos llegar a pensar así. El punto es que en las instancias de diálogo que se han intentado entablar con quien conforma el directorio, la respuesta siempre ha sido, la solución es pagar. Vos tenés que pensar en tu futuro y entonces por lo tanto tenés que pagar. Hay muchas situaciones muy particulares que a veces uno dice, bueno, lo particular por ahí desvirtúa lo general. Acá no hay que perder de vista que aproximadamente el 60-70% de quienes son afiliados de esa caja no están pudiendo hacer los aportes, cumplir con sus obligaciones mensuales. Hay deudas que ya ascienden y superan los 2 millones de pesos, dependiendo de la categoría en la que se encuentra el profesional. En este sentido, también hacer la salvedad de que los profesionales nutricionistas están solicitando muchas bajas y licencias de matrículas profesionales, lo cual nos empuja a un agravante más de la problemática, y es que es expulsar a profesionales formados en la Universidad Nacional de Salta a que dejen su profesión o incluso a que empiecen a incurrir en ejercicio ilegal atrás de dar de baja su matrícula profesional para no seguir acrecentando esa deuda. A propósito, Laura, te pregunto, para que lo pongamos en contexto y para que la gente lo entienda, ¿no?
Bien lo explicaste. Ustedes tienen que trabajar prácticamente desde la mañana hasta la noche, no en un solo trabajo, sino en varias partes. Creo que son muy pocos los que logran tener su propio consultorio, y cosa que también implica una serie de gastos, porque tenés que tener un alquiler, porque tenés que pagar una secretaria, porque tenés que tener el seguro, porque, en fin, todo lo que eso implica. Pero digo, ¿cuánto te pagan o cuánto le paga, pongamos el IPS, que es la obra social provincial, que es la mayoritaria, una consulta a un nutricionista, y cuánto tiene que pagar un nutricionista solamente de matrícula profesional? Bien, el valor actual de IPS para la consulta nutricional es de está llegando a los 17.000 pesos. Uh-huh. El plan de alimentación se abona alrededor de 10.000 pesos. Creo que no llega a los 11.000 todavía. Uh-huh. Sí, el plan de alimentación en abril se pagaba 7.800 pesos y la consulta nutricional se pagaba 17.000 pesos. El valor de la matrícula profesional tiene un aumento en este momento, es de 17.000 pesos por mes. Pero, por ejemplo, el alquiler de un consultorio en el centro, ¿sí? Donde tengamos la derivación de los médicos, porque eso también no es un dato menor. El nutricionista no trabaja solo, necesita la derivación del profesional médico para poder facturarle a las obras sociales, ¿no? Sí. Por 2 tardes, estamos hablando en horas semanales, 8 horas semanales, se paga 130.000 pesos como un valor accesible. Claro. Hay otros consultorios que por una tarde sale 100.000 pesos. Claro. ¿Sí? Te Entonces, sumo un dato, ¿no? Tengo que atender, garantizarme 10 pacientes Sí. para poder pagar el alquiler de este mes, pero el monto de esos 10 pacientes, si yo los trabajé en abril, los voy a recibir Claro. en septiembre de este año. Claro, y te sumo un dato, ¿no? Que no es precisamente la nutrición una de las especialidades que más se requiera últimamente, porque si yo sopeso la situación, diré, bueno, primero voy a ir al cardiólogo porque es una cuestión de mi corazón, o primero iré al médico clínico, o primero iré al traumatólogo, y voy dejando la nutrición como de lado. Exactamente. Por ahí las situaciones de salud más apremiantes, quizás lo que van en primera instancia al nutricionista son, por ejemplo, porque han tenido una enfermedad aguda que requiere de la intervención inmediata. Pero si no, es como vos decís, dentro de todo el recorrido de atención médica que tiene que hacer una persona, llega al último a la nutricionista. Uh-huh. No somos los Claro. primeros, digamos, a quienes van a recurrir. Por eso digo, Exactamente. la situación, la miremos por donde la miremos, es bastante compleja. Uh-huh. Lo que se está tratando de hacer es de buscar la medida que favorezca a la mayoría, pero tampoco la intención es afectar a quienes sí tienen esta mirada respecto de la atención de la caja. Exactamente. Pero en ese sentido es importante que quienes legislan para los ciudadanos de Salta escuchen también la voz de estos dos colectivos profesionales Uh-huh. que se ven atravesados por una situación sumamente angustiante, lo decías vos cuando nos conectamos, cómo el saberse con deuda Claro. genera un estrés, genera una situación de angustia que muchas veces afecta no tan solamente la salud física, la salud mental, sino que también empieza a generar disfunciones en términos de familia y un Uh-huh. montón de otras cuestiones por la carga de saberse con ese valor de deuda sobre las espaldas de los profesionales, ¿no? Exacto. Bueno, va a ser tema de otra conversación, porque tranquilamente podría, y te convoco para que lo hablemos más adelante, de cómo la crisis económica, esta situación de crisis económica, está cambiando el hábito de comer de los argentinos, y una malnutrición está Totalmente. llevando no solamente a la desnutrición, sino también a la obesidad. Totalmente. Eso es algo que, como vos decís, es para otra conversación, pero sí,
Es Exactamente. algo que nos preocupa también. También. Laura, bueno, mañana ojalá sea un momento propicio para que se hablen todas estas cosas y ojalá haya un encuentro en común, un punto en común y un principio de solución a lo que están planteando. Que tengas un buen día. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego.